Al mirar las lecturas bíblicas, uno se propone a buscar una frase o buscar una frase que sea significativa. Y yo imaginé una frase que puede ser aplicada a varios contextos. ¿Qué se viene? Yo miro para las Gabrielas acá y ellos ya se están pensando qué se viene con el tema del embarazo, ya llegando a término. ¿Qué se viene? Podemos estar pensando también con las asambleas que íbamos a tener ahora después del culto, cuáles son las decisiones del llamado de un nuevo pastor. ¿Qué se viene ahora en tiempos de Navidad, los festejos, y parece que el mundo se termina, ¿no? Porque tenemos que comer de todo, ¿no? Tenemos que despedirnos de todos porque se termina el mundo, se termina el año. ¿Qué se viene en las vacaciones, ese tiempo de vacaciones escolares, donde, los niños ya están en la casa y normalmente tenemos nuestro tiempo de licencia? El que se viene de hoy tiene que ver con el tiempo que estamos pasando, el tiempo de Adviento. Y las lecturas bíblicas nos llevan a pensar un poco sobre esa situación. Las 4 lecturas tienen que ver con esa frase. Las profecías del Salmo 146, donde el Mesías va a cumplir esas profecías. Las profecías de Isaías, que muestran ese contraste entre una naturaleza seca y las flores que dan vida, donde en el terreno más árido van a aparecer como arroyos, como fuentes de agua, y donde hay agua, crece la naturaleza. Lo más importante que está en Isaías: esfuércense y no temen, miren, aquí viene su Dios para castigar a sus enemigos como merecen. Dios mismo viene y Él los salvará. El que se viene es el propio Dios que se acerca a nuestra realidad de vida para cambiar esa realidad. Santiago ya es muy práctico en su carta, y si nosotros queremos tener alguna lectura bíblica ahora al final del año, está bueno leer Santiago porque a veces pone el dedo bien en la herida de cómo estamos a veces muy cómodos en nuestra vida cristiana. Y dice así: fíjense en el labrador, como espera el preciado fruto de la tierra, y cómo aguarda con paciencia que lleguen las lluvias tempranas y tardías. También ustedes tengan paciencia y manténganse firmes, que ya está cerca la venida del Señor. A veces hacemos nuestros planes pensando, se acerca la Navidad, pero es también algo estratégico de pensar, ya viene también el Señor y cada vez falta menos. Pero el que se viene más importante de las lecturas viene de la lectura más importante, viene de los evangelios y muestra esa escena que la estuve revisando varias veces en la semana de Netflix sobre Juan el Bautista. ¿Qué se viene? Era la pregunta de 2 madres embarazadas, una muy mayor, Elizabeth, y otra jovencita que venía de un embarazo sobrenatural. Y las dos cuando se encuentran, por eso Netflix está, esa serie de Chosen o Los Elegidos está de una forma emocional, te atrapa, porque muestra la emoción de las 2 madres cuando se reúnen. Lucas lo comenta de manera muy específica y dice así: sucedió que al oír Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth recibió la plenitud del Espíritu Santo. Y ahora ustedes van a escuchar una frase muy utilizada en algunas oraciones de la Iglesia Católica. Entonces ella exclamó a voz en cuello y dice: bendita eres tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo pudo sucederme que la madre de mi Señor venga a visitarme? Tan pronto como escuché tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que el Señor te ha anunciado. ¿Cómo que Lucas sabía lo que había pasado en ese encuentro entre 2 mujeres?
Posiblemente Lucas fue ahí con un grabadorcito, ¿no? Su pergamino de la época, a hacer una entrevista. Lucas era un médico, era un científico de la época, y por eso busca datos y entrevista a personas, y posiblemente tuvo contacto con María para entender esa parte. ¿Qué se viene? Esa pregunta, cuando la hacemos entre nosotros, nos genera a veces algún tema de ansiedad, de preocupación, que se viene a nivel de la congregación. Es todo un nuevo desafío. Cuando estás en una situación delicada, como Juan estaba, esa pregunta que se viene trae junto una dosis de preocupación. Juan estaba en la cárcel y podía pasar que lo iba a matar. Y ahí él sale de la cárcel, ya que no podía salir de la cárcel, manda 2 discípulos, ellos también, junto con Jesús, también tenían discípulos, que pregunten a Jesús: ¿qué está pasando? ¿Qué se viene? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Dependiendo de la respuesta de Jesús, podría haber una actitud de esperanza. ¡Wow! ¡Qué bueno que ayudé a preparar el camino del Señor! Pero si no era eso, tengo que esperar más. Esperanza o desesperación. Esperanza es alegría, es un ya y un aún no. Es más o menos como tener el boleto de un pasaje de avión en la mano, pero no estoy adentro del avión. Pero ya disfruto esa esperanza, esa ansiedad, y si viene ahora algo lindo, pero bueno, trae otras perspectivas también. Pasamos una más. No sabemos cuánta interacción hubo entre Jesús y su primo Juan el Bautista. Tenían la diferencia de 6 meses, por eso el día de San Juan es el 24 de junio y supuestamente el cumple de Jesús es 4 de diciembre. 6 meses que los separaban, pero había una distancia geográfica. Dice acá que Juan el Bautista estaba en las montañas de Judá, y más al norte, en Nazaret, se escondía Jesús. ¿Qué hubo de interacción entre ellos? Tal vez caminaron juntos hasta el templo, no hay detalles en la Biblia sobre eso, pero posiblemente algún encuentro de familia, algún momento en esos 30 años hasta que Jesús empieza su ministerio, algo hubo. Cuando Jesús se acerca al río Jordán, Juan dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, el canto que cantamos en la liturgia no es inventado, pero son frases de Juan el Bautista. Y ese momento del río Jordán, donde Jesús es bautizado, tal vez sea el momento más fantástico, no solo en la historia de los evangelios, pero ahí aparece el propio Dios en su Trinidad. Jesús que está en el arroyo, Dios Padre que habla: ese es mi Hijo en quien me complazco, y el Espíritu Santo que viene a Jesús en forma de una paloma. Jesús y Juan el Bautista siguen su propio rumbo, los dos separados, pero unidos por un propósito. ¿Qué se viene?, pregunta Juan el Bautista. Y ahí, a través de los discípulos, Jesús manda un WhatsApp, manda un mensaje, y dice así: vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. No eran inventos de Jesús, era una crónica de lo que estaba pasando a cada día en la vida y el ministerio de Jesús. Los milagros no eran solo para ayudar a la gente, eran manifestaciones, o como dice la Biblia, señales de que ese Jesús que estaba ahí era alguien más fuerte. Juan Bautista recibió el mensaje. Una lástima que sus discípulos tenían prisa en volver a la cárcel para hablar con Juan, y no escucharon los elogios que Jesús hace a Juan. Tal vez más tarde, cuando leyeron la carta, el Evangelio de Mateo. Jesús elogia a Juan el Bautista y lo pone en un patamar muy alto. Pero hay un detalle que habla de nosotros también más adelante. Escuchen,
De cierto les digo que entre los que nacen de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Aún así, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Qué interesante cuando Jesús muestra también eso, el valor que tienen cada uno de estos pequeños en el reino de los cielos. Uno más. ¿Qué se viene? Ese tiempo de Navidad, nosotros no estamos en una cárcel como Juan el Bautista. Tal vez vivimos algunas otras prisiones por la carrera del tiempo, por otras preocupaciones. Jesús viene en la Navidad no como el cumpleañero que viene a apagar las velas de una torta, pero Jesús viene para rescatarnos. Juan el Bautista preparó el camino para que nosotros podamos vivir esa realidad. ¿Qué se viene? Viene Jesús. Viene Jesús ahora para darnos una vida, para agarrar la llave de la cruz y abrirnos la puerta del paraíso. Y esa confianza que Hugo tenía y vivía en su fe a través de su esposa primero, así fue el testimonio que él recibió de la palabra de Dios, eso le crea una esperanza. Por más que a veces no vivamos una vida tan fuerte adentro de una iglesia, esa esperanza quita la desesperación. Esa esperanza nos ayuda a vivir, mismo en el valle de sombra de muerte, nos ayuda a mirar otra perspectiva. Esperanza es algo vivo y restaurador de fuerza. Es como el restaurante, pero a nivel espiritual, donde restauramos nuestras fuerzas, donde buscamos vivir de manera diferente. Ese viaje a Alemania, llevé poca ropa de frío y pasé un poco de frío en algunos momentos, por más que los lugares estaban muy calefaccionados. Y me di cuenta de algunos cambios que nosotros heredamos, ¿no? Y ahora llega la Navidad y empezamos a comer comidas muy suaves, como el turrón, como comidas fuertes, porque allá en el hemisferio norte, donde vienen nuestras tradiciones navideñas, es tiempo de mucho frío. A veces no estamos preparados para actualizar y adaptarnos el festejo del cumple de Jesús con cosas más